¿Se la ven? Sí. Ok, excelente. Bien, voy a hacer una plática acerca de lo que es Data Wave. Como nosotros sabemos, la mayor parte del trabajo que hacemos nosotros con las integraciones siempre lleva transformaciones incluidas, lo que nos lleva al uso de Data Wave. Entonces, por eso considero importante tener un buen conocimiento de lo que es Data Wave. Esta presentación va a tocar aspectos básicos de Data Wave, algunas desde qué es, variables, funciones y lo que son selectors. Acerca de mí, ya me presenté hace rato, pero para los que entraron tarde, mi nombre es Josué Santiago, estoy trabajando como Integration Architect para Wipro Video y tengo certificaciones como MuleSoft Developer para las versiones 3 y 4 y la de arquitecto. Y también tengo experiencia en diversos sectores como banking, healthcare o retail. He tenido diferentes proyectos y yo soy de Oaxaca, pero actualmente estoy viviendo en Anaheim, en California. Bien, vamos a entrar primeramente a lo que es Data Wave. Data Wave es un lenguaje de programación funcional. Esto quiere decir que todo lo que existe en Data Wave es una definición de una función. Quiere decir que básicamente todo aquí son expresiones y lo que refiere cuando son expresiones es que todo lo que se evalúa tiene que regresar un resultado. Esto cambia de paradigma para los que venimos de lenguajes como Java. Aquí hago una pequeña comparación. Si nosotros vemos del lado izquierdo tenemos un pequeño fragmento de código que igual podríamos considerar que es una evaluación de una expresión. Evalúa una cierta lógica y asigna un valor dependiendo de si cumple o no con la lógica establecida. Del lado derecho tenemos la expresión, tal cual la expresión nos va a regresar un valor. Del lado izquierdo no está regresando ningún valor por sí misma, sino que la está asignando como parte de una tarea extra. Eso es básicamente lo que hace un lenguaje funcional y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando nuestro código o desarrollando trabajando en Data Wave porque afecta el comportamiento y el rendimiento de nuestras integraciones. El siguiente punto es que Data Wave, al ser un lenguaje funcional, trabaja con datos inmutables. ¿Qué quiere decir que un dato sea inmutable? Que realmente no cambia de valor. Una vez que tú has definido un valor dentro de tu Data Wave, ese valor nunca va a cambiar. Tengo un ejemplo aquí. Se define una variable que se llama test y se le asigna un valor. Es un arreglo de 6 números, del 1 al 6, y aplica un filtro. Es una función de Data Wave, regresando todos los números mayores a 3. Nosotros podríamos considerar que lo que nos está regresando en sí es el valor de test. Ahora cambió a 4, 5 y 6, pero realmente lo que hace es que genera una nueva variable o un nuevo payload en este caso, y el valor que se le está asignando es 4, 5, 6. La variable test nunca cambió su valor. Espero que sea claro esto para ustedes. Y entonces tenemos que tener en consideración esto, sobre todo cuando ocupamos filtros, porque estamos generando variables o usando más espacio y memoria cada vez que utilizamos algún tipo de estas funciones. Cada expresión va a regresar un valor y ese valor
es un nuevo valor, no estamos reusando los espacios que ya tenemos antes, sino estamos utilizando unos nuevos. Como parte de la estructura de Data Web tenemos principalmente dos, que es el encabezado, el header, y después hay 3 guiones y empezamos con el cuerpo, el body. Así de simple es la estructura. Y empezamos con lo que son variables. En Data Web encontramos dos tipos de variables globales y variables locales. Las variables globales pueden ser ocupadas a lo largo de todo el cuerpo de nuestro Data Web y tienen que ser declaradas en el encabezado. En el ejemplo que puse aquí podemos ver cómo tenemos la variable test nuevamente, es un arreglo de 4 números. Y la estoy ocupando abajo para hacer, solamente es mostrar cómo la puedo convertir a un JSON, pero básicamente es asignar tal cual el valor de un arreglo. Podemos definir aquí objetos, podemos definir, en este caso es un arreglo, o también podemos asignar a una variable el valor de una función, que es lo que hago en el segundo ejemplo. Si nosotros vemos el ejemplo de myVar, al cual estoy asignando el retorno de esa función hacia la variable. Como recordamos, todo lo que nosotros evaluamos aquí, las funciones regresan un valor. En este caso, lo que está retornando es dentro de la misma variable tenemos la función. La función tiene otro encabezado en el cual se está generando una nueva variable y se está ocupando. Es muy simple el ejemplo. Se está asignando a la variable name mi nombre y lo estoy ocupando para regresarlo como un string. Tal cual, pero de acuerdo a nuestras integraciones podemos hacer cosas más complejas, pero debemos de tener en cuenta que podemos tener la posibilidad de usar variables, funciones y guardarlas en variables. El siguiente ejemplo es para las variables locales. Las variables locales trabajan solamente para un cierto alcance y su alcance va a ser en el segmento de código en el que estén definidos. En este caso, tengo un ejemplo simple. Cuando estoy asignando o creando un objeto que se llama persona y le estoy asignando dos propiedades, el nombre del usuario y el apellido. Como podemos ver en la parte donde estoy definiendo este objeto, podemos ver que estoy utilizando la palabra reservada using. Esto nos indica que aquí voy a definir las variables que voy a ocupar para este segmento de código. Este tipo de código es mayormente usado cuando nosotros estamos trabajando con arreglos o mapas y queremos recorrerlos, pero no queremos perder algún valor durante los recorridos, sobre todo cuando tenemos mapas dentro de mapas y estamos recorriéndolos y queremos retener algún valor. Podemos hacerlo de esta manera, asignando el valor que nosotros queramos a una variable y esa variable va a poder ser utilizada dentro del segmento de código. Es algo práctico para el trabajo diario. Y en Data Web también podemos utilizar funciones. Las funciones en Data Web solamente, estoy hablando de la versión 2.0, que es la usada en MuleSoft, en la versión 4. Solamente tenemos que utilizar la palabra reservada found. Por eso dicen que las variables para Data Web 2 son invertidas por la palabra con las que inicia. Es algo ahí. Simplemente tenemos que utilizar la palabra found, el nombre que nosotros queremos asignar a la variable, perdón, a la función,
y entre paréntesis los parámetros que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, el ejemplo que yo puse, estos son para funciones que son definidas por nosotros mismos. Solamente hace una conversión hacia mayúsculas, pero lo interesante aquí es que podemos ver cómo está esperando un solo parámetro y en mi primer ejemplo le estoy mandando tal cual un string y en el segundo ejemplo le estoy mandando el resultado de una expresión que está uniendo dos cadenas de caracteres, dos strings, y las está mandando como el resultado, que sería el saludo de hola, ¿no? Entonces, aquí podemos utilizar no solamente dos, podemos utilizar n número de parámetros, siempre y cuando al final el resultado de la expresión sea igual a al número de parámetros que estamos esperando del lado de la función. Ese es el punto a considerar, porque son muy dinámicas las funciones y podemos utilizarlas dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Otro punto que también es interesante es ver todos los tipos de datos que nosotros tenemos. Creo que los más utilizados, al menos en mi experiencia, son del de Java, el de JSON, los CSVs o XMLs, pero tenemos diferentes tipos de MIME types, los tipos de datos que podemos tener tanto de entrada como de salida. En la parte anterior, si nosotros vemos, tenemos un output que nos va a regresar un JSON, pero también podemos definir el input de la misma manera, solamente utilizamos la palabra reservada input y establecemos el tipo de dato que nosotros vayamos a utilizar. Ahora con los conectores tenemos la posibilidad de definir el MIME type desde el conector anterior. Por ejemplo, si estás leyendo un archivo, un CSV, puedes definir que el MIME type de respuesta de ese archivo es un CSV o el archivo que tú vayas a tener que utilizar, y no es necesario definir el tipo de dato aquí, pero puede hacerse también. Seguimos con las funciones. Dentro de las funciones, MuleSoft, DataWave también tiene definidas ciertas funciones con las cuales podemos trabajar dentro de nuestras integraciones. Hay diferentes módulos, solamente voy a tocar algunos. Estos son todos y todas estas categorías las podemos encontrar como parte de la documentación. Solamente voy a tocar algunas como para ejemplos y todas las funciones respectivas a cada una de las categorías pueden ser encontradas en la documentación. Empezaré con la del core. Hace rato veíamos el más, que sirve para concatenar. Estas son todas las, no son todas las funciones del core, perdón. Hay todavía más. Creo que son las más utilizadas, o al menos las que más utilizo yo en mi experiencia. Para concatenar el más, el menos, valor absoluto, el average, el promedio, un redondeo hacia arriba, el contains, los días entre, cuando estamos trabajando con fechas, el distinct by, and with, filtros, también hay unas expresiones para isBlank, join by, y max. Si vemos aquí el ejemplo que yo he agregado aquí, por ejemplo, para concatenar estoy agregando dos arreglos, el 0, 1 y 2 y el ABC. Y el resultado lo podemos ver del lado derecho en la salida. Está regresando básicamente un arreglo con todos los datos para este elemento. En el de minus estoy quitando tal cual el número 1 de mi arreglo de elementos. Tenía un 0, 1, 1 y 2 y le estoy quitando el número 1. Y el resultado lo podemos ver del lado derecho, que solamente tiene 0 y 2. El average solamente es el promedio. El 6 ya lo expliqué. El contains, tal cual regresa un true o false, dependiendo de verdadero o falso, dependiendo de la evaluación que nosotros hagamos. Por ejemplo, estoy diciéndole si en este arreglo que tengo del lado izquierdo contiene el número 3. Tengo 0, 1, 1 y 2.
no está el número 3, por tanto me regresa el falso, el false. El número mínimo en un rango entre 1 y 100, el mínimo es 1, el máximo es 100. El join, estoy básicamente dividiendo los elementos de este arreglo por guiones, es simple, y el filtro. En el filtro le estoy diciendo que me filtre todos los números mayores al número 2, por eso me está regresando 3, 4 y 5. Como vemos, para utilizar todas estas funciones no es necesario hacer ningún import, pueden ser utilizadas directamente y como mencioné, todas son parte del core. Ahora, con lo de arreglos. Todas estas funciones se encuentran en la documentación oficial y las podemos ver allá para que tengan una idea de más ejemplos si es que no les queda claro alguno de ellos. En este caso hice el de conby y estoy agregando solamente que me cuente cuántos elementos divididos entre 2 y que el residuo sea 0, van a ser encontrados en mi arreglo. En este caso solamente es el 2 y el 4. Si notamos aquí la diferencia con las anteriores, en este caso sí tengo que usar el import. Aquí estoy haciendo un import, estoy importando todas las funciones y estoy ocupando esta categoría de arrays. Data wave del core y arrays. Estoy tomando todas las funciones de este paquete en específico. Nosotros, si tienen alguna experiencia trabajando con Java o con algún otro lenguaje, nosotros sabemos que es básicamente la misma sintaxis, usar el import y el nombre de la librería. En este caso, se utilizan 2 veces 2 puntos para diferenciar, para dividir los paquetes, en este caso el nivel de los paquetes. Si tienes alguna otra librería dentro de tu proyecto, puede ser importada de la misma manera. Usas el import, el nombre del paquete y 2 puntos, 2 puntos, y si tienes tus paquetes, así hasta que llegues al archivo que tú quieres. En el caso de DataWave, tú puedes crear archivos DWL que puedes almacenar como parte de tus recursos en tu proyecto, en el folder de resources, y puedes ir agregando ahí todas tus funciones globales. Por ejemplo, muchos trabajamos con fechas, sobre todo formato de fechas, de cantidades y cosas así. Y para no repetir funciones dentro de tu código, puedes generar un solo archivo de todas las funciones que vayas a utilizar para formateo y solamente importarlo y puedes agregarlo de esta manera. Y básicamente ese es el trabajo para este tipo de funciones. Voy a pasar a la parte siguiente, que como dije, solamente es un ejemplo de cómo se utiliza, pero pueden checar la documentación respecto a estas librerías, a ver cuáles son más útiles para ustedes. Hay algunas librerías que son movidas de la versión anterior a esta, por ejemplo, para hacer substrings. Ahora es más fácil porque solamente te basas en las posiciones de tu arreglo. Pero es básicamente eso. Y, por ejemplo, algo que es muy utilizado también es el join, que es para unir dos arreglos. En este caso tengo 2 variables, una que es para estudiantes y otra es para materias, y las voy a unir en base a un ID. Es en mi último ejemplo. Si nosotros vemos, es solamente join, los 2 objetos los 2 arreglos que quiero unir en base al ID que se encuentra en student. Estoy generando aquí una pequeña lambda y lo mismo para las materias, y en base a esto nos genera un solo
un solo arreglo. Y la última parte que quiero ver es la de los selectores. DataWeb, como nosotros sabemos, tiene selectores para diferentes cosas. Por ejemplo, el primero es solamente el punto y la llave para generar. Si nosotros quisiéramos utilizar en este caso el name que está dentro de, el valor que está dentro de user, solamente tendremos que usar payload.users.user. Con el punto vamos a ir accesando a un elemento dentro de nuestros datos. Otro muy utilizado es cuando utiliza el selector del asterisco. Este nos retorna todos los elementos que hacen el match con la palabra clave. En este caso, si quiero todos los name a un nivel, lo puedo usar con kname, asterisco y name. Otro muy útil es cuando utilizamos punto y punto, que nos va a regresar todos los elementos interiores dentro de nuestros datos. Por ejemplo, aquí estoy haciendo el de name. Y si nosotros vemos aquí, name está a dos niveles. Está a nivel de user y dentro está otra vez a nivel de user. Entonces aquí tenemos tres diferentes niveles. Si luego así, punto y retorno name, me va a regresar estos tres valores, sin importar que estén a diferente nivel. Eso es muy, muy útil de repente para cuando estamos trabajando con XML. Podemos utilizar el índice, es básicamente usar los paréntesis cuadrados para indicar el índice o el rango, como decía hace rato, por ejemplo, cuando queremos hacer un substring, podemos utilizar eso. En XML también podemos utilizar la arroba para utilizar el atributo que nosotros queremos en XML o namespace, el signo de gato. No sé si en todos los países se diga igual. Es sharp. Así que espero que entiendan el símbolo. Y básicamente podemos utilizar diferentes selectores. Gracias, Alexander. Para utilizar aquí filtros. También los que son muy utilizados son el signo de dólar, de peso, de la moneda en la que ustedes estén utilizando. El signo es ese signo utilizado una vez nos regresa el ítem en sí y dos veces nos regresa la posición, el index. Esto es cuando no queremos utilizar o es simplemente para no utilizar tal cual index o un item dentro de los recorridos que nosotros estemos haciendo a través de un arreglo. Y el último que voy a mencionar es el de un selector con condición. Como nosotros podemos ver aquí, estoy haciendo un selector, pero estoy aplicando una condicionante. Y mi condicionante es, como mencionaba hace rato, el signo de dólar nos está regresando todos los elementos. Tal cual va a ser un recorrido por todos los nombres. En este caso solamente tengo un elemento, pero imaginen ustedes que tienen objetos a diferentes niveles y que quieren ir a través de todos ellos. Entonces, estoy haciendo una evaluación y que me regrese el nombre que haga el match con el mío. Y ese es el resultado. Es interesante esto, solamente tenemos que jugar un poco con los datos para ver qué nos regresa cada una de las funciones. Y también la recomendación sería ver cuando estén utilizando grandes cantidades de datos, ver qué es mejor para sus integraciones, qué es lo mejor para cada una de sus integraciones. A lo mejor recorrer todos los datos dentro de un solo
Data Wave no es no es lo mejor cuando tienen 10 millones de datos. Tienen que evaluar qué es mejor y qué afecta mayormente a su performance, recordando que, como dije, cada una de las expresiones tiene que regresar un resultado, lo cual está utilizando memoria. Pues ha sido todo por mi parte y espero ver si tienen alguna pregunta.